Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del laboratorio del mes de septiembre, dando la bienvenida a todos los asistentes, a quienes saludamos muy cordialmente en nombre de la directiva y en el mío propio. Estamos de retorno de las vacaciones, que confío que hayan sido gratificantes para todos, merecidas y necesarias. Y retomamos la actividad de la Asociación de Laboralistas del Campo de Gibraltar. Aprovecho la sugerencia del ponente en este momento, que después presentaré en breve, para ofrecer a todos los miembros de la Asociación de Laboralistas y simpatizantes que propongan a través del correo electrónico de la asociación aquellos temas de interés que puedan representarle pues mayor necesidad que otros o que les resulte, como digo, de mayor interés por cualquier utilidad que le pueda suponer. El tema del día de hoy es un tema vigente por recientes pronunciamientos, los que no voy a entrar para no adelantarme a la ponencia, de sumo interés y que tiene más extensión de lo que pueda parecer. Yo quiero ahora dirigirme a los graduados sociales de nuestra asociación y a los que están asistiendo para recordarles que pese a que las administraciones públicas dilucidan sus contenciosos en el contencioso administrativo, sin embargo, todas las cuestiones referidas al personal laboral pues se dilucidan en el juzgado de lo social. Nosotros como profesionales tenemos también una vertiente económica y hay un nicho de negocio importante en el que también podemos hacer, podemos lucrarnos de ello. No solo el personal laboral dilucida en el juzgado de lo social, sino también los funcionarios en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, con lo cual, en fin, son cuestiones que podemos perfectamente abordar los graduados sociales. El tema de hoy, como digo, es vigente, es candente, porque se han producido pronunciamientos que ponen de relieve lo difuso de la figura que se va a estudiar, que se va a trabajar. Para ello, contamos hoy con la figura de don Diego Zafra Mata, es nuestro ponente de hoy, un excelente magistrado, mejor persona aún, y además excelente colaborador de nuestra asociación. Don Diego es magistrado en la actualidad del Juzgado Social número 1 de Almería, lo fue del Juzgado Social número 1 de Algeciras, venía del Juzgado de Tarragona, y antes no tengo, en lo social creo que no tiene más recorrido. Aquí, en el tiempo de Algeciras, que pudimos conocerlo, dejó muestras de su talante, de su pasión por su profesión, de su entrega a la profesión, del rigor con el que la ejerce y de, bueno, pues su enorme calidad que pudimos disfrutar todos los que tuvimos el honor de compartir aquellos meses o aquellos años con él. Hoy tenemos la suerte de volver a contar con él, no es la primera vez, ya creo que es la tercera vez que contamos la Asociación de Laboralistas con él, las dos primeras en persona y confiamos que la cuarta, porque confiamos en no abandonar tu compañía, también sea presencial y poder compartir contigo estos ratos tan ilustrativos que nos regala y que nos ofrece. Yo no quiero alargar mi presentación, quiero darte las gracias por esa colaboración y esa generosidad que siempre muestras a nuestra asociación y quiero poner el auditorio a tu disposición, no sin antes advertir a los asistentes que vamos a procurar organizar la jornada de modo que puedas desarrollar la ponencia de manera ininterrumpida y una vez finalizada la ponencia, pues bajo la dirección de Emilio Sambucetti, vicepresidente de la asociación y además director técnico del laboratorio, pues que dirigirá el debate y el coloquio, pues se puedan hacer las intervenciones que se quieran. Sin más, quiero con esto dejaros con Diego, aunque de momento no va a ser posible. Bueno, pues ya estamos. Diego, te dejo el auditorio a tu entera disposición y, como digo, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, pues buenas tardes a todos los asistentes por vía telemática y de forma presencial.
reiterar mi agradecimiento a la asociación por contar conmigo, por acordarse de mí después de tanto tiempo, porque ya han pasado casi 4 años y medio que dejé Algeciras. O sea, el tiempo pasa volando. Gracias también por el interés que muestráis a la hora de formar a los profesionales, porque yo soy un defensor férrimo del que el derecho laboral es un derecho vivo y eso significa que es un derecho en permanente construcción, al igual que el título que hemos dado a la ponencia en la tarde de hoy. A mí no me importa, yo lo he tenido organizado de esa manera, no me importa si alguien quiere plantear una cuestión durante la ponencia, que me interrumpa, me da igual, a mí no me importa. Yo siempre digo lo mismo, si no me pierdo, y si me pierdo, me encuentro con la cuenta que me trae. Luego hay que decir que, bueno, pues nada, yo estoy a vuestra entera disposición, yo empecé a hablar, no sé qué tiempo cuento realmente, yo hablo mucho, cuando queréis me cortáis, y si no, pues me esperéis un toque y yo voy abreviando. Y si algo no se entiende bien lo que sea, pues me lo decís. Que confianza hay. Y como esto no deja de ser un seminario, pues nada, aquí se puede suscitar debate en cualquier momento, que de eso es lo que se trata, porque si me quedo yo solamente hablando, esto parece un monólogo más que otra cosa. Bueno, pues nada, el tema de hoy, como ya ha dicho Félix, trata del personal laboral indefinido no fijo. Félix, he perdido la imagen. Sí. No te preocupes, te dejamos ya Ahora la sí. imagen completa para que aquí se vea en el auditorio a pantalla completa. Perfecto, por lo menos que no vea una pantalla oscura, que vea algo, por lo menos. Bueno, Si es posible. Bien. Nada. Como digo, el tema que nos trata hoy, el personal laboral indefinido no fijo, es un tema muy candente, pero no solamente un tema candente o un tema de actualidad, sino que es un tema que viene sufriendo constantes cambios jurisprudenciales desde hace años y años y años atrás, incluso desde finales de la década de los 80. Y estamos ya en pleno siglo XXI, en el año 2021, y realmente claro, no hay nada sobre este tema. Bien, el personal laboral indefinido es un empleado público, pero claro, que sea el empleado público no quiere decir que sea el único tipo de empleado público que hay. Por lo tanto, tenemos que partir de la idea de quiénes son o quién forma o quién tiene la condición de personal laboral, de personal al servicio de las administraciones públicas, porque no podemos olvidar que el indefinido no fijo no deja de ser un personal más al servicio de la administración pública. Para ello, haré alguna referencia a lo largo de la ponencia, al EBEP, el Instituto Básico del Empleado Público, aprobado por el Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el cual el artículo 8.1 ya nos da una definición aproximada de qué debemos entender por el empleado público al disponer que son aquellas personas o quienes realizan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. Yo creo que es una definición bastante acertada para la hora de aglutinar a todo el empleado público que a continuación en el apartado segundo del artículo 8 voy a enumerar cuando distingue funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral y a su vez distingue el fijo, el indefinido y el temporal y también el personal eventual. Sin embargo, yo quiero hacer aquí un breve paréntesis y quiero llamar la atención de que no todas las personas que prestan servicios en la administración pública tienen consideración de empleado público. Y yo creo que esta distinción es importante a la hora de construir una demanda y saber frente a quién tenemos que dirigir o frente a quién tenemos que accionar. Lo digo porque a mí no me pasa habitualmente, pero en el juzgado, por lo menos aquí en Almería, en alguna ocasión sí que me ha pasado. Por lo tanto, tenemos que partir de la idea de que no tiene la consideración de empleado público la persona que presta servicio a la administración pública, pero no forma parte de su estructura organizativa. Un ejemplo, imaginemos, ¿no? En Algeciras, la piscina municipal, como yo hacía mucha natación, pues nada, llega la piscina municipal de titularidad del ayuntamiento. Pues resulta que el ayuntamiento decide contratar el servicio de socorrismo una empresa privada. Pues el socorrista dice, oye, que yo tengo aquí un contrato de obra, resulta que llevo aquí ya 2 años realizando la misma actividad y a la actividad inherente a la actividad normal de la empresa. Por tanto, yo voy a demandar para que se me reconozca la condición, para que se transforme la relación laboral en indefinida. Pero claro, evidentemente tiene que ser consciente de que lo que no puede dirigir la demanda contra el Ayuntamiento de Algeciras y por tanto no puede pretender que sea reconocido la condición de personal laboral indefinido no fijo, sino que tendrá que accionar única y exclusivamente contra
contra la empresa, contra la empleadora. ¿Por qué? Porque esa persona no forma parte de la estructura organizativa del ayuntamiento. Ha sido contratado ¿por quién? No por el ayuntamiento, sino por una empresa privada. Cuestión distinta sería que habláramos de una cesión ilegal del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que sería una cuestión aparte y que no quiero ni siquiera tocar para no desvirtuar mucho la ponencia. Bien, a partir de aquí hemos dicho que hemos hablado del personal al servicio de la administración pública, dentro del empleado público hemos hablado de personal laboral. ¿Pero qué se entiende por personal laboral? Y aquí también quiero llamar la atención porque en la práctica tendemos a confundir el indefinido no fijo con el fijo. De hecho, yo me encuentro mucha demanda, ahora tenemos aquí un lote de demanda en el que interesa el reconocimiento de la fijeza de trabajadores de la Diputación Provincial de Almería. Tenemos pues muchísimas demandas. Bien, claro, ¿qué es personal laboral? Hay también una definición, las pocas definiciones que vamos a encontrar en nuestro ordenamiento jurídico interno, el artículo 11 de la ley, y define el personal laboral como las personas que prestan servicios retribuidos en las administraciones públicas en virtud de un contrato de trabajo redactado por escrito, fijaros lo importante, redactado por escrito, y puede ser cualquier tipo de contrato admitido en la legislación laboral. Ojo al dato porque aquí ya hay una remisión a nuestro derecho laboral, propiamente dicho, lo que también avecina un poco quién va a ser el órgano judicial competente a la hora de resolver este tipo de controversias que se puedan suscitar, que es el orden social, como no puede ser de otra manera. Por tanto, pero aquí quiero yo llamar también la atención, y es que el hecho de que se haya celebrado un contrato de trabajo puede servir algún indicio para decir, oye, nos encontramos ante una relación laboral. Sí, pero barriendo para casa, yo exijo o entiendo que hay que exigir otro requisito. No solamente basta con un contrato de trabajo, sino que ese contrato se plasme en la realidad, se plasme con hechos. Por tanto, es necesario que concurran las notas características de la relación laboral que se describe en el artículo 1.1 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Todos sabemos la dependencia, la ajenidad y la retribución. Solo cuando concurran estos dos supuestos, contrato de trabajo y las notas características de la relación laboral, hablaremos de personal laboral. Muy bien. Ahora, seguimos analizando el artículo 11 y nos dice, en función a la duración, el personal laboral puede ser fijo, indefinido no fijo se entiende, y temporal. No vamos a encontrar una definición de uno y otro tipo de personal laboral. Por tanto, vamos a introducir un poquito los conceptos de una y otra figura que también nos permitirá luego evitar incurrir en equívocos, sobre todo pensando a la hora de redactar la demanda. Vamos a ver. Personal laboral fijo. Lo podemos equiparar a indefinido. Personal laboral fijo, la persona que presta servicios retribuidos en la administración pública, evidentemente. En virtud de un contrato de trabajo, es normal, que lo hemos dicho en el artículo 11 del EBER. Pero además, aquí se da una nota característica, y es que con carácter previo ha accedido a ese empleo público el trabajador a través de un proceso selectivo, ojo al dato, en el cual ha tenido que regir los principios básicos de acceso al empleo público: igualdad, capacidad y mérito, que se contienen tanto en el artículo 55 del EBER como en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española. Artículos estos que haremos referencia en varias ocasiones para un poco justificar el porqué o la necesidad de distinguir la figura del indefinido fijo de la figura del personal laboral fijo. Bien, personal laboral temporal. Persona que presta servicios retribuidos en la administración pública en virtud de un contrato temporal, contrato de duración determinada. ¿Qué contrato temporal puede celebrarse? Cualquiera de los admitidos en derecho. Llámese los contratos temporales del artículo 15, llámese los contratos formativos del artículo 11 del Estatuto. Luego aludiremos rápidamente a este tipo de contratos y haremos un breve repaso para no detenerlos mucho. Y luego tenemos la figura que nos centra, queremos centrar la tarde de hoy, el indefinido no fijo. Persona que presta servicios retribuidos en la administración pública. Hasta aquí todo bien, un denominador común en las tres figuras del personal laboral. Ahora, ¿en qué calidad? ¿En base a qué presta servicios? En virtud de un contrato temporal, contrato de duración determinada. ¿Pero qué es lo que diferencia del personal laboral temporal? Pues que el contrato temporal concertado con la administración pública
incurre en algún vicio que lo invalida. Cuestión que surge a partir de ahora. ¿Cuáles son los vicios que pueden invalidar un contrato de duración determinada que justifique que la persona contratada por la administración pública adquiera la condición de indefinido fijo? Si analizamos la jurisprudencia, pues claro, y hay de todos los colores, y es un poco rollo esta materia si vamos buscando sentencias. Si analizamos la jurisprudencia, vamos a ver dos tipos de vicios, o al menos si lo entiendo yo. Uno sería el vicio estrella, por decirlo de alguna manera, el fraude en la contratación temporal, artículo 15.1, 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, y un segundo vicio del que en los últimos meses se está hablando mucho, que es la duración del contrato de identidad por vacante más allá del plazo legalmente previsto para la cobertura reglamentaria de la plaza. No os preocupéis porque esto luego lo vamos a ir desgranando a lo largo de la ponencia. Bien, ya sabemos cuáles son los vicios. Ahora, tenemos que partir también de la idea, a efectos introductorios, de que el concepto, o no concepto como tal, sino la figura del indefinido no fijo es una figura de creación jurisprudencial, y ello es el título que da la ponencia. Digo esto porque el legislador tan solo hace mención a esta figura a la hora de enumerarla, como he visto anteriormente, en el artículo 11 del EBE, pero es el EBE del año 2015. Si acudimos por curiosidad al EBE del año 2007, no vamos a encontrar ninguna referencia al personal indefinido no fijo. Por tanto, nos encontramos ante un concepto de creación jurisprudencial que nace en la segunda mitad de la década de los 90, aunque a finales de los años 80, si analizáis jurisprudencia social, no busquéis por sala cuarta, sino tenéis que buscar los años 80 y que buscar por la sala sexta, vais a ver que el Supremo no habla nada de indefinido no fijo, pero sí habla de las consecuencias de las irregularidades en las que incurra los contratos temporales concertados con las administraciones públicas, que no es otra que la adquisición de derecho del trabajador de permanecer en el puesto de trabajo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza. Digo esto porque el legislador, ya que en el año 2015 introduce por vez primera en nuestro derecho positivo la figura de indefinido fijo, no aprovecha esa oportunidad para definir qué se entiende por indefinido fijo y para dar un marco normativo a esta figura de creación jurisprudencial, sino que el legislador quiere que la jurisprudencia siga asumiendo un papel que no le corresponde, que es el del legislador, y que siga legislando en cuanto a la figura de indefinido fijo. Consecuencias: una importante dicotomía a nivel judicial, tanto en la instancia como su aplicación como en la jurisprudencia, que lleva consigo pronunciamientos jurisprudenciales incluso contradictorios, como luego iremos viendo a lo largo de la presente ponencia. Por tanto, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La condición de personal indefinido no fijo, y esto sí que lo tenemos que tener muy interiorizado, solamente da derecho a permanecer o a seguir ocupando el mismo puesto de trabajo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza. Eso sí, es una ventaja para el propio trabajador. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, llega la administración pública, llega un día cualquiera y le entrega en mano o le comunica la decisión de cese en la prestación de servicios, alegando fin de contrato temporal del 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores, como me ha ocurrido en numerosas ocasiones, evidentemente ese cese no es lícito. Estamos hablando de un despido. Pero es que también existiría un despido cuando el trabajador indefinido no fijo pues es cesado en su puesto de trabajo por la cobertura de la plaza, pero no reglamentaria, porque la plaza se cubierta mediante una promoción interna o mediante concurso de traslado. Ojo al dato, porque estos son supuestos de cese ilícito al que luego aludiremos en una de las preguntas que yo voy a plantear en la ponencia. Bien, hasta aquí yo creo que claro. Pero bien, la cosa se regresa más cuando recientemente el Supremo, sentencia 28 de junio de 2021, a la que luego aludiremos, acuñando una sentencia del TJUE de 3 de junio del año en curso, sostiene que el cese del indefinido no fijo da derecho al abono de una indemnización de 20 días diarios por año de servicios prestados. Luego aludiremos o analizaremos el porqué de reclamar en la demanda el abono de la indemnización y el porqué el juez tiene la obligación de condenar
a su abono. Pero sí, sin prejuicio de las críticas que se pueda hacer y que yo voy a hacer, porque en parte estoy de desacuerdo. Pero bueno, luego lo veremos. Bien, hasta aquí hemos dicho uno de los vicios que invalidan el contrato temporal, que justifica la adquisición de la condición de indefinido fijo, es el fraude de ley en la contratación temporal. Pero claro, el indefinido fijo, no podemos olvidar que accede al empleo público a través de un contrato temporal, para atender necesidades temporales de la administración pública empleadora. Ahora, ¿qué tipo de contrato? Lo decíamos anteriormente, cualquier tipo de contrato admitido en derecho. Y yo quiero hacer un breve resumen para llamar la atención, porque muchas veces centramos el foco en los contratos del artículo 15, evidentemente, pero hay otros contratos temporales que, si somos conscientes, en no pocas ocasiones nos encontramos ante un verdadero despido que nos permitiría accionar contra la administración pública y al menos obtener una indemnización pecuniaria. Bien, contratos temporales, el artículo 15, obra o servicio. No olvidemos que es un contrato que tiene por objeto realizar una actividad que tiene que tener autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad habitual u ordinaria de la empleadora. No me voy a parar mucho porque esto daría para una ponencia o para más de una ponencia lo que es el fraude de ley en la contratación temporal. Luego tenemos el contrato eventual, que tiene que trae causa en una acumulación de tareas o exceso de pedidos. Y luego tendríamos el contrato de interinidad, que puede ser por sustitución, que por objeto sustituir a una persona, ojo, o a una persona con derecho de reserva por su trabajo. Yo me he encontrado con contrato de administración pública en el que no existe ese derecho de reserva. Y luego también el contrato de interinidad por vacante. Este último va a ser que vamos a también saldrá de vez en cuando a lo largo de la ponencia en la tarde de hoy. Bien, recordar la regulación 15.1a, B y C del Estatuto de los Trabajadores. Pero si vamos a la jurisprudencia, nos dice el contrato temporal será fraudulento cuando no cumpla los requisitos exigidos legal o reglamentariamente. Legalmente, artículo 15, pero reglamentariamente habrá que acudir al Real Decreto 2720/1998, 18 de diciembre, que desarrolla, como todos bien sabéis, los contratos temporales. Artículo 2, 3 y 4, respectivamente regular el contrato de obra o servicio, el eventual y el de interinidad. Bien, esos son los contratos temporales más famosos. Pero existen otros contratos temporales. Y, por ejemplo, sería el contrato en práctica, el artículo 11.1 del Estatuto. Un contrato que se concierta dentro de los 5 años anteriores con una persona que ha terminado sus estudios superiores, ya sea universitarios o de formación profesional. Tiene por objeto adquirir experiencia profesional. No me paro porque todos lo sabemos. Contrato de formación, también en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Es el contrato que se celebra con aquella persona que no tiene estudios superiores y que tiene por objeto combinar la realización de una actividad laboral por cuenta ajena con la formación. La formación puede ser impartida por la empresa y, ojo al dato, también puede ser impartida por un centro de formación acreditada. Luego tenemos también otro ejemplo, considerar de relevo. Yo ahí sí que es verdad que he tenido también cierta conflictividad en vía judicial con los contratos de relevo en el seno de las administraciones públicas, que tienen por objeto cubrir la parte de la jornada de trabajo dejada vacante por un trabajador que accede a la jubilación parcial. 12.6 y 7 del Estatuto de los Trabajadores. No me paro. Y luego también hay otro tipo de contratos que podríamos decir pueden ser celebrados por la administración pública, tienen carácter más excepcional, que sería del servicio de hogar, pero claro, yo pienso, digo, ¿cómo sea que le planche la camisa al presidente del gobierno o al presidente de la Junta? Creo que poco caso de esto puede haber en la práctica, ¿no? Y luego tenemos también que sí que es verdad que se da, pero muy poco, los contratos celebrados con penados en centros penitenciarios. Un Real Decreto del año 2006. Yo he tenido algún que otro juicio de despido por este motivo, pero eso es el juicio que plantean los internos cuando están aburridos. Excesivamente aburridos, pues vámonos al juzgado y pido o solicito que me cite el propio juez para tener una excursión y por tanto sería un día fuera del centro penitenciario. Bueno, broma aparte. Más contratos temporales. Tendríamos el caso del empleo joven y aquí sí que llama la atención, porque yo, por ejemplo, pues ya digo, justo antes de verano he tenido muchas sentencias, digo muchas porque eran muchos trabajadores con Ayuntamiento de Ayuntamiento de Almería, con ayuntamientos también de Huelca, Almería y otros ayuntamientos de aquí de la provincia que muy bonito, yo lo aplaudo, ¿no? Coge los fondos europeos, pero tiene unas condiciones en las cuales recurre el ente público local
al contrato de empleo joven, pero concerta con personas menores de 30 años para que adquieran experiencia profesional, y en muchas ocasiones olvidamos que adolece de esa nota de temporalidad, lo que justifica la transformación de la relación laboral indefinido no fijo y por tanto derecho, pues por ejemplo, como yo he tenido aquí en Almería, a que se le abone las mismas retribuciones que se vienen abonando al personal fijo del ayuntamiento en cuestión. Lo digo porque esto muchas veces pensamos en demanda de despido, pero también es posible que vamos a pasar una demanda de reclamación de cantidad por diferencias retributivas, que aquí en Almería eso se planteó por los sindicatos y por ahora va teniendo cierto éxito. Bien, a partir de aquí, discusión que existe hoy en día. Bueno, pues que el cese del individuo no fijo, que yo creo que está más que superado mediante la cobertura reglamentaria de la plaza, ya lo he dicho, luego lo diremos en la amortización como otro supuesto, y sí que es verdad que una discusión que se está centrando, pero a nivel social, porque a nivel jurídico yo creo que no, es el que se reconozca al personal laboral temporal que lleva muchísimos años prestando servicios la condición de fijo. Yo ya adelanto de que esto es prácticamente imposible. ¿Imposible por qué? Porque de hacerlo estaríamos conculcando los principios que rigen el acceso al empleo público. Y no solamente son principios que se garantizan en el artículo 55 del EBE, sino también son principios constitucionales. Recordemos artículo 23.2 y 103 de la Constitución española. Por tanto, a lo sumo que pueda aspirar el personal temporal es a que se reconozca la condición de individuo no fijo. Y aquí sí que existe unanimidad en la jurisprudencia, tanto en lo social como en lo contencioso administrativo, porque en lo contencioso administrativo los compañeros están conociendo también de no pocas demandas de funcionarios interinos que reclaman el reconocimiento de la fijeza. Bien, vamos adelantando un poco en lo que se refiere al tema. Y surge una cuestión, porque claro, Félix ha dicho anteriormente, ha llamado un poco de atención, oye, qué bueno que los laboratorios sociales, pues no, igual nos llamamos muy pocas veces a las administraciones públicas. Yo no entro ahí. ¿Y las empresas públicas? Porque yo sí conozco laboratorios sociales que llevan a empresas públicas, Félix. Ahí no hace falta que te recuerde yo nada. O sea que, claro, y surge la cuestión siguiente. ¿Es aplicable la figura o la condición de individuo fijo a las empresas públicas? Caso Algesa en Algeciras, que yo lo tuve, que luego comentaré rápidamente un poco el tema. Bien, vamos a ver. A día de hoy, decimos, bueno, yo creo que no hay ningún problema en aplicar la figura de la condición de individuo fijo a las empresas públicas. Pero hoy, a día de hoy, porque la cuestión ha sido resuelta por dos sentencias del Supremo, Sala Cuarta, del mismo día, 18 de junio del año 2020. De esta forma, todas las referencias a sentencias, la ponencia yo la había dado por escrito, tanto las referencias a las sentencias, por si acaso yo me equivoco, en alguna referencia, luego la tenéis por escrito, si no, seguro que no hay lugar equivocado. Dos sentencias del Supremo del año 2020, ojo, en el que llega a la conclusión de que la figura, por tanto, toda la creación jurisprudencial en torno a la figura de individuo fijo es aplicable a las empresas públicas. Es cierto que el Supremo, si leéis la sentencia, habla de sociedad mercantil estatal, pero esto hay que extrapolarlo a todo tipo de empresa pública. Por tanto, conclusión, es aplicable la figura del individuo fijo y, por tanto, todo lo que se hable desde el punto de vista judicial en cuanto a esta figura, tanto al sector público administrativo, esto es, administraciones públicas en sentido estricto, como también al sector público empresarial, llámese empresas de titularidad estatal, de titularidad autonómica y de titularidad local. Ojo con las diputaciones, ojo con los ayuntamientos, que hay muchas empresas públicas. O toque la atención en este sentido. Yo cito en la ponencia una sentencia del año 2014 que me parece bastante ilustrativa, porque es una sentencia que analiza el EBE del año 2007, ya no estaba el EBE del año 2015. Y en el año 2007 hemos dicho anteriormente que no se hablaba, el legislador no utilizaba la expresión indefinido no fijo. Y el Supremo, en la sentencia del año 2014, dice, vamos a ver, se plantea la siguiente cuestión. ¿Es aplicable las normas laborales contenidas en el EBE en las empresas públicas? Pues claro, muchas veces asociamos al EBE con el derecho administrativo, por tanto, esto va del orden contencioso administrativo, no tiene que ver nada con el laboral. Yo puedo decir que yo el EBE lo aplico, y lo he aplicado en numerosas ocasiones. Ojo al dato. Por eso es importante que los laboralistas analicemos y estudiemos el EBE. Toca la atención. Bien, a partir de aquí, ¿qué dice el Supremo? Y dice, vamos a ver, tenemos dos artículos. El artículo 2
y la disposición adicional primera de la ley del año 2007. Ojo, ¿eh? El artículo 2, ¿qué nos dice? Regular el objeto de la ley, ámbito de aplicación. La ley es aplicable a las administraciones públicas. ¿Qué son administraciones públicas? La lista que enumera el artículo 2, que no voy a parar. Bien, pero ahí no se enumeran las empresas públicas. Sin embargo, si analizamos la disposición adicional primera de la ley del año 2007, nos dice, ojo al dato, el acceso al empleo en las empresas públicas deberá regir los principios de igualdad, capacidad y mérito. Por tanto, el legislador implícitamente nos está dando una pista de que las normas laborales de la ley es aplicable a las empresas públicas. Por tanto, si esta jurisprudencia anterior al año 2015 la trasladamos a la ley del año 2015, 30 de octubre de 2015, en el que se introduce por vez primera la figura del indefinido fijo en nuestro derecho positivo, resulta que ya no se puede albergar duda alguna de que toda la creación jurisprudencial en cuanto a la figura de indefinido fijo es aplicable a las empresas públicas. Por tanto, cuando yo hable a partir de ahora de la administración pública, no nos olvidemos que abarca tanto administración pública en puridad como también las empresas públicas, porque todo lo que se predica con las administraciones públicas se ha de extrapolar a las empresas públicas. Lo digo por si alguien lleva empresas públicas para que lo tenga, esté al corriente de todos los cambios jurisprudenciales que han ido creciendo en los últimos meses. Bien. Evolución jurisprudencial acerca de la figura de indefinido fijo. La vamos a ver a lo largo de la ponencia. Yo he dedicado un pequeño apartado con 4 etapas que son etapas históricas. Para de alguna manera es saber cómo hemos llegado al día de hoy con respecto a la figura de indefinido fijo. Una primera etapa nace con, o significa una sentencia del año 89. Aquí el Supremo analiza el supuesto de un despido de un personal laboral temporal al servicio de la administración pública, en el que se denuncia la existencia de irregularidades. Se llega a la conclusión que hay un fraude de ley y el Supremo, ojo al dato, hay fraude de ley, yo no puedo declarar fijo a esta persona, pero sí que es verdad que tiene derecho a haber permanecido en el puesto de trabajo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza y, por tanto, haber sido cesado anticipadamente, da lugar a que nos encontramos ante un despido y ese despido trae consigo que se condene a optar por la extinción o por la readmisión. Hoy en día no hay ningún problema en ese sentido. Pero, sin embargo, avanzamos un poco más, llegamos a la segunda etapa, año 1995. El Supremo lo complica un poco. Porque dice, oye, este tipo de casos no se puede condenar a optar, sino que hay que condenar al abono de una indemnización económica, equivalente a la de un despido improcedente. Gracias a Dios, esta jurisprudencia del año 90 ya fue superada y, por tanto, no hay problema alguno en condenar a optar por la administración pública. Aunque luego está el miedo, claro, el miedo que hay es, si la administración pública se le cruzan los cables y opta por la readmisión, ¿vulneramos o no vulneramos los principios de acceso al empleo público? Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque la persona, el trabajador, tiene derecho a ocupar la plaza hasta la cobertura reglamentaria de la plaza. ¿Qué quiere decir esto? Que si la administración pública readmite al trabajador, ¿qué significa? Pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque la administración pública, luego lo veremos, tiene la obligación de cubrir reglamentariamente la plaza y una vez que se cubra, cesa el trabajador. Por eso yo no sé si en alguna ocasión es mejor que el trabajador se vaya con la indemnización o que sea readmitido. Pero bueno, el derecho de opción corresponde a la administración pública. Y luego, una tercera etapa en la que nos encontramos retrocedemos un poco en el tiempo, año 1993. El Supremo solamente se limita a decir la persona que presta servicios en la administración pública en virtud de un contrato temporal hecho en fraude de ley, tiene derecho a seguir ocupando el puesto de trabajo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza. Por lo tanto, no puede ser cesado. En la cuarta y última etapa, año 1996, es cuando, analizando ese mismo supuesto, el Supremo dice, oye, esto hay que darle un nombre. Hay que darle un nombre. ¿Qué nombre le damos? Fijo no, pues estaríamos identificándolo con la condición de personal laboral fijo y podríamos estar vulnerando los principios constitucionales de acceso al empleo público. Por tanto, lo que vamos a hacer, bueno, vale, perfecto, fijo no, el 15.3 del estatuto habla de indefinidos, pues decimos personal laboral indefinido y para excluirlo de personal laboral fijo, decimos no fijo.
Esa es la razón de ser, no sé si me explico bien, la razón de ser que lleva al Supremo a crear o a denominar ese tipo de condición de personal laboral con el nombre de indefinido no fijo. ¿Vale? Una mezcla un poco de derecho laboral junto con el derecho administrativo. Pero bueno, no quiero liaros con este tema. Bien, cuestión que voy a plantear ahora. Y a mí me surgió preparándome la ponencia. ¿Existe la posibilidad de que un convenio colectivo sancione el vicio en el que incurre un contrato de duración determinada con la adquisición por parte del trabajador que presta servicio a la administración pública, no lo olvidemos, o en una empresa pública, que presta servicios en la administración pública, se puede sancionar con la adquisición de la condición de indefinido fijo? Hay tres posibilidades y las tres posibilidades han sido resaltadas por la jurisprudencia, no sin cierta contradicción. Vamos a ver, la primera posibilidad que se lo puede plantear. La administración pública empleadora no tiene convenio colectivo propio, lo cual no deja de ser algo habitual. No todos tienen un convenio colectivo. Resulta que el convenio colectivo que resulta de aplicación a la actividad que realiza el trabajador contempla expresamente la adquisición de condición de personal laboral indefinido no fijo cuando el contrato temporal incurre en fraude de ley. Esta posibilidad inicialmente fue admitida por el Supremo, una sentencia que yo cito del año 2004. Pero, si avanzando en el tiempo y llegamos al año 2019 y en concreto a noviembre del año 2020, nos encontramos con dos sentencias del Supremo, ojo, que son de hace menos de 2 años y la última es, ni siquiera ha llegado un año, en el cual zanja la cuestión. Y del Supremo, y lo hace con buen criterio, porque yo esto ya lo defendía yo antes de que el Supremo se pronunciara, yo lo defendía por el mismo razonamiento que dice el Supremo. Vamos a ver, la administración pública no está vinculada por el convenio colectivo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque la administración pública no ha formado parte de la comisión negociadora, eso es evidente. El segundo motivo es porque la administración pública tampoco ha estado representada por la comisión negociadora. Por consiguiente, de pensar lo contrario, como pensaba el Supremo en el año 2004, no supondría otra cosa sino conculcar lo dispuesto en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere a la negociación colectiva o la negociación de los convenios colectivos. Segunda posibilidad que nos encontramos. Resulta que la administración pública sí tiene un convenio colectivo propio. Y ese convenio colectivo propio sanciona con la adquisición de la condición de indefinido no fijo el trabajador afectado por un contrato temporal hecho en fraude de ley. Bien. La cuestión se llevó en casación al Supremo, 2 sentencias, las 2 son del mismo año, 2010, que llega a la conclusión de que ese convenio colectivo o esa disposición convencional es ilícita. Por tanto, no despliega efectos jurídicos, no vincula a la administración pública. Y luego veremos el por qué. Y la tercera posibilidad es la de que, bueno, pues si el convenio colectivo no se puede, pacto o acuerdo colectivo de empresa, especialmente en el ámbito de las empresas públicas. Ojo al dato que esto se va a dar mucho en las empresas públicas. Bueno, mucho no, en alguna ocasión. En ese acuerdo se estipula, bueno, vale, pues yo reconozco, vamos, no puede pasar por alto, el primo, mi primo que lo metió aquí con un contrato de obra, bueno, pues ya está, pues cuando pase 3 años, pues ya automáticamente ya se sabe que excede la duración máxima del contrato de obra, el contrato está hecho en fraude de ley, pues evidentemente le vamos a reconocer, no a él específicamente, se hace en acuerdo de empresa, le vamos a reconocer a él y al resto la condición de indefinido no fijo. Bueno, pues eso tampoco es válido por las mismas razones que hemos puesto anteriormente con respecto a los convenios colectivos. La razón de ser, ¿cuál es? Evidentemente, porque sí, bueno, lo que dice el Supremo, en principio es, primero, la empresa, ya sea pública o la administración pública como empleadora pública que es, no puede adoptar una decisión unilateral por el que reconozca a un trabajador la condición de indefinido fijo, pero tampoco por acuerdo ni pacto de empresa ni por convenio colectivo. ¿Y por qué? Pues muy fácil. Si nos vamos al principio de jerarquía normativa que se garantiza en el artículo 9.3 de la Constitución y en el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores que regula las fuentes de la relación laboral, ¿qué ocurre?
Pues que una norma de jerarquía inferior nunca puede regular una materia regulada por una norma de jerarquía superior de forma contradictoria. La norma de rango inferior no puede conculcar lo dispuesto en la norma de jerarquía superior. ¿Qué hemos dicho en el artículo 55 de la ley? ¿Qué hemos dicho de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución? Los principios que rigen el acceso a un empleo público, igualdad, capacidad y mérito. Por tanto, no se puede reconocer la condición de personal laboral fijo a las personas que prestan servicios en base a contratos temporales hechos o realizados en fraude de ley. ¿Por qué? Porque supondría adquirir la condición de personal laboral fijo, y cuando damos la definición de personal laboral fijo, decíamos que el contrato de trabajo concertado con la administración pública por tiempo indefinido iba precedido de un proceso selectivo en el que rigen los principios que hemos dicho, de igualdad, capacidad y mérito. Bien, eso en cuanto a la cuestión de los convenios de la negociación colectiva, por decirlo de alguna manera. Y aquí ya pasamos o saltamos al tema relativo a la extinción de la relación laboral del personal laboral al ser indefinido no fijo en el ámbito de las administraciones públicas. ¿Cuáles son las causas de extinción del contrato de trabajo de indefinido no fijo? La primera, y la hemos dicho en la introducción de la ponencia, es la cobertura reglamentaria de la plaza. Bien, la segunda, amortización de la plaza. Son dos supuestos de creación jurisprudencial, es decir, es el Supremo que dice cuándo se puede extinguir válidamente la relación laboral. En cuanto a la amortización, luego aludiremos a ella. Claro, evidentemente, cuando hay la administración pública comunica el cese al trabajador y el trabajador entiende que ese cese es ilícito, querrá reclamar por despido. ¿Por qué? Porque previamente lo más seguro es que no tenga reconocido la condición de personal laboral indefinido fijo. Puede reclamar por despido y a nadie se nos escapa que la demanda se puede introducir como cuestión controvertida. Incluso le suplico interesar que se reconozca con carácter previo la condición de personal laboral indefinido no fijo, que sea una cuestión que el juez debe resolver a efectos prejudiciales para luego determinar si existe o no existe el despido que denuncia el trabajador. Por tanto, también ojo al dato, porque no es necesario que el trabajador primero vaya a una demanda, presente una demanda en el que interese el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo y luego vaya a presentar la demanda de despido. Lo digo porque a mí me ha pasado alguna vez, sino que automáticamente puede acudir a presentar la demanda de despido y ahí introducir la cuestión de la condición de indefinido no fijo. Bien, válida extinción de la relación laboral, como hemos dicho, cobertura reglamentaria de la plaza. ¿Qué nos dice el Supremo? Aunque luego esto lo vamos a desarrollar a posteriori. Nos dice, oye, es que la figura del indefinido no fijo hay que buscarle un parangón en nuestro ordenamiento jurídico laboral positivo. Y la vamos a encontrar en la figura contractual del interino por vacante del artículo 15.1.c. Como luego veremos, ¿cuándo se extingue el contrato de interinidad por vacante? La cobertura definitiva de la plaza. Si esto lo trasladamos al ámbito de la administración pública, cobertura definitiva no, será cobertura reglamentaria de la plaza. Y aquí que el Supremo hable cobertura reglamentaria de la plaza. Si fuera una empresa privada, hablaríamos de cobertura definitiva. Son conceptos equivalentes pero distintos. Hay que distinguir porque estamos, en el primer caso, en la esfera de la administración pública y en el segundo caso, en la esfera de la empresa privada. Bien, luego me detendré un poquito más sobre esta causa. La segunda causa es la amortización. Ya lo he adelantado. A raíz de una sentencia del año 1996. Nos dice el Supremo, oye, la amortización es causa válida para extinguir la relación laboral del personal laboral indefinido no fijo. ¿Cuál es la razón de ser? El derecho no es otra cosa que lógica. Decimos, vamos a ver, amortización, ¿qué quiere decir? Desaparece la plaza. Si la plaza desaparece, ¿cómo puede ser cubierta reglamentariamente en la plaza? No se puede cubrir algo que no existe. Por tanto, habrá que admitir la amortización como causa válida de extinción de la relación laboral. ¿Cuándo se amortiza la plaza? Porque esto sí que hubo un tiempo, sobre todo cuando se estaba en la retirada, que había ahí cierta polémica. Felipe, bueno, cierta polémica. Bueno, esto está más que ya el día de hoy sí que está superado esto, amortización, o al menos así lo entiendo yo, sin prejuicio de que algunos cabos sueltos hay por ahí. Bueno, tenemos. Bien,
por la aprobación de una nueva RPT, relación de puesto de trabajo, en el que ya no figura el puesto de trabajo que está siendo ocupado por el personal indefinido no fijo, o por una modificación de la RPT. Son los dos únicos supuestos admitidos por el derecho administrativo como amortización de la plaza, que esto hay que trasladarlo al ámbito laboral. Bien, una vez que vemos que la amortización es causa lícita de extinción de la relación laboral, surge una nueva cuestión. Pues claro, aquí planteamos la cuestión, resolvemos la cuestión y surge otra cuestión. Bien, ¿tiene derecho a percibir una indemnización económica el trabajador indefinido no fijo que vea amortizada su plaza? Aquí vamos a ver una evolución por decir, in crescendo de la jurisprudencia social española. La jurisprudencia tradicional nos dice: la amortización de la plaza es causa válida para extinguir la relación laboral y no tiene derecho a percibir un duro el trabajador. Así que, bye, bye. Y yo me acuerdo que esto, yo estando en Tarragona, me pasó muchas veces y se iban sin un duro el pobre trabajador. Pero luego el Supremo, hubo una época que inventaba, coge y llega y dice, bueno, llegamos al año 2013 y publicamos la sentencia 22 de julio del año 2013. Y resulta que dice, vamos a ver, el cese del indefinido no fijo por amortización de la plaza no es un despido. Perfecto, hasta aquí la jurisprudencia clásica es correcta. Pero se plantea el Supremo si procede o no el abono de una indemnización económica. Y llega a la conclusión de que sí. Y dice, vamos a ver, vamos a aplicar aquí, por vía analógica al artículo 3 del Código Civil, el tenor literal del artículo 49.1.c del Estatuto, que como todos bien sabéis, prevé el abono de, bueno, antes prevía el abono de una indemnización por fin de contrato temporal de 8 días, la sentencia de 2013 analiza esa indemnización de 8 días, hoy en día 12 días. Algunos todavía siguen pensando en los 8 días, son 12 días. Bueno, ahora bien, yo aquí critico un poco al Supremo, no soy nadie, pero bueno, pero critico un poco al Supremo. ¿Por qué? Dice, aplicación analógica del 49.1c. Hay que buscar un supuesto de hecho equivalente que esté expresamente visto en nuestro derecho positivo. Si vamos al artículo 49.1c, la indemnización por fin de contrato está expresamente previsto para el cese o para la extinción de contratos temporales de obra o servicio, o bien para el contrato eventual por circunstancia de la producción, no para el contrato de interinidad, ni por sustitución ni por vacante. ¿Qué hemos dicho anteriormente? La jurisprudencia dice el parangón del indefinido fijo lo encontramos con el interino por vacante. Si el interino por vacante no tiene derecho a indemnización por extinción de la relación laboral por cobertura definitiva de la plaza, yo entiendo que el indefinido no fijo tampoco tendría derecho a percibir indemnización por la cobertura reglamentaria de la plaza. Pero yo no soy el Supremo y donde manda patrón no manda marinero. Eso ya todos lo sabemos. Bien, de todas formas, esta discusión es agua de borraja porque llegamos al año siguiente, 2014, subimos un año de calendario y se publica la sentencia de 24 de junio de 2014. Y dice el Supremo, vamos a ver, cambia totalmente. Porque fijaros, parece que incluso leéis vosotras, si leéis la sentencia, parece que da a entender otra cosa distinta a lo que dice. Viene a razonar el Supremo. El cese del indefinido no fijo por amortización de la plaza es válida. ¿Bien? No es un despido. Pero luego dice, la administración pública, y no olvidemos que también aplicable a las empresas públicas, la administración pública tiene la obligación de acudir para amortizar la plaza al despido objetivo 52.1.c del Estatuto en relación con el cauce procedimental del artículo 53 de la misma norma estatutaria o al cauce procedimental del 51 previsto para el despido colectivo. En función si el número de trabajadores afectados por la decisión empresarial consistente en la amortización de las plazas supera o no supera los umbrales numéricos del artículo 51.1 del Estatuto previsto para el despido colectivo. Bien, no existe un despido, pero te obliga a acudir al despido colectivo o al despido objetivo. Y además dice el Supremo, ojo, aquella administración pública que amortice plazas y esa amortización no la plasme con el recurso al procedimiento de despido objetivo y despido colectivo,
hay un despido, por tanto el cese ya no es válido, sería un cese ilícito, hay un despido y ese despido se va a calificar improcedente. Y ojo también, porque aquí hubo cierta discusión dentro de la sala cuarta. Cierta discusión. ¿Por qué? Porque hubo un voto particular, si no recuerdo mal, en el que, no lo pongo en la ponencia, pero ahora un poco de memoria, porque no lo quise parar para no liarla mucho, en el que decían que no era improcedente el despido, sino que era nulo. ¿Qué ocurrió en la práctica? Pues que el pleno, voto mayoritario, cuando conocía las sentencias posteriores, y esto nace a raíz del Ayuntamiento de los Barrios, ojo, esta jurisprudencia nace a raíz del Ayuntamiento de los Barrios, todas las sentencias que conocían el voto mayoritario, despido improcedente. Y las que conocían, o aquellos que habían firmado voto particular y luego le tocaba ser ponente, despido nulo. Y yo que me comí la ejecución, ¿qué me pasó? Trabajadores afectados por la misma decisión empresarial consistente en la amortización de los puestos de trabajo, la mayor parte se fue con una indemnización y una pequeña parte se quedó en el ayuntamiento dando la prestación de servicios porque se calificó nulo el despido. Luego me decían a mí, es que yo no lo entiendo porque la misma sala dicta sentencias contradictorias. Bueno, yo tampoco lo entiendo, pero el derecho es así. Y tú lo sabes, porque tú también lo sufriste en parte. Y hubieron otros trabajadores del mismo grupo que se quedaron sin nada. Efectivamente, sí, es verdad. No. Sí, eso fue un popurrí enorme, pero bueno. A día de hoy parece ser que las cosas están un poco claras y cierta unanimidad existe ya hoy en día en el Supremo. Bueno, que usted, administración pública empleadora, acuda al despido objetivo o al despido colectivo, y si no acude, despido improcedente. Pero yo creo que las administraciones públicas ya han aprendido la lección y yo creo que ya, yo por lo menos, llevo ya un tiempo que no conozco procedimientos de este tipo. Por lo menos yo, no sé si alguien ha tenido algún asunto reciente. Bueno, recordad también, bueno, luego lo veremos, que hay una sentencia del Supremo, 20 de enero del año 1996, porque muchas veces decimos, oye, yo quiero recurrir a vía judicial para que se me reconozca la condición de indefinido no fijo. Perfecto, y se reconoce. Pero también el trabajador tiene que ser consciente de que existe la obligación por parte del magistrado o tribunal que dicta la sentencia de obligar a la administración pública de cubrir reglamentariamente la plaza dentro del plazo legalmente previsto. Y esto ya a partir de una sentencia de 20 de enero del año 1996. Yo, de hecho, con el caso AGESA que he comentado anteriormente, yo lo hice. Reconocí la condición de personal laboral indefinido de todos los trabajadores que presentaron demanda en vía judicial, pero luego al mismo tiempo obligué a la empresa pública a cubrir reglamentariamente la plaza. Eso sí, también quiero llamar la atención, la administración pública es libre para decidir qué tipo de proceso selectivo debe regir para la cobertura reglamentaria de la plaza. Llámese concurso, llámese oposición o concurso-oposición. Nadie se le puede reprochar a la empresa pública, a la administración pública empleadora, que elija uno u otro sistema. En el caso de Algesa, yo intervino, entre comillas, de una labor de mediación y, si no recuerdo mal, creo que optaron por el sistema de concurso, creo, exclusivo. Pero eso fue en el marco de un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores. Quiero recordar. Pero bueno, lo pongo como ejemplo. Vamos a ver. Seguimos con los ceses. El cese de personal laboral indefinido no fijo. Cese lícito, cese ilícito. ¿Cuándo es procedente? ¿Cuándo es improcedente? Cese procedente, lo hemos visto anteriormente. Dos supuestos. La amortización de la plaza, hay que recordemos, es obligatorio acudir al despido objetivo o al despido colectivo, dependiendo si el número de trabajadores afectados supera o no los umbrales numéricos del 51.1 del estatuto. Y luego tenemos el cese por cobertura reglamentaria de la plaza, que antes lo he aludido y he dicho, luego lo comentaré con más detenimiento. Bueno, no voy a parar mucho porque el tiempo apremia. Vamos a ver, ¿por qué es lícito cesar a un indefinido fijo que presta servicio en la administración pública por cobertura reglamentaria de la plaza? Aquí entran en juego varios artículos. El artículo 49.1.b del Estatuto, que nos dice que es causa de extinción de la relación laboral se extingue por las causas consignadas válidamente en el contrato de trabajo. Hasta aquí, ¿vale? ¿Qué causas ha consignado en el contrato de trabajo? Normalmente, cuando uno celebra un contrato de integridad por vacante, hace constar
que el contrato se va a extinguir con la cobertura definitiva o reglamentaria, en el caso de las administraciones públicas, cobertura reglamentaria de la plaza. En cualquier caso, si se omite eso en el contrato, que no debiera omitirse, siempre nos quedará 2 artículos o 2 preceptos reglamentarios. Recordad que antes he hecho referencia al Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre. Artículo 4.2, artículo 8.1c, un párrafo cuarto de la norma reglamentaria. El artículo 4 hace referencia a la duración. El contrato de identidad por vacante dura con lo que dura la cobertura de la plaza. Y luego el artículo 8 hace referencia a la extinción. Se extingue por la cobertura definitiva de la plaza. Como anteriormente hemos dicho que el Supremo encuentra el parangón del indefinido no fijo con la figura de interino por vacante, si aplicamos estos preceptos al caso que nos ocupa, al del indefinido no fijo, no hay más narices, perdonad por la presión, que calificar el cese como ilícito y no se puede apreciar la existencia de un despido. Bien, supuestos en los que el cese va a ser improcedente. Recordad, cuando hablamos al principio de la ponencia, que el caso de que se le comunique, es lo habitual, al trabajador el cese por fin del contrato temporal por vía del 49.1c constituye despido. El supuesto de una promoción, cobertura de la plaza por promoción interna, despido. El supuesto de que se cubra por concurso, despido. Bien, yo te digo cuatro supuestos analizados en vía judicial de cese ilícito. Primer supuesto, amortización de la plaza funcionarial. Importante con los conceptos. Resulta que el trabajador, empleado público, pero es trabajador de derecho laboral, vamos. El trabajador presta servicio a la administración pública en virtud de un contrato temporal, pero se da la paradoja que ocupa una plaza reservada a funcionario público. ¿Qué ocurre? Que llega la administración pública y dice, vamos a amortizar la plaza, bien porque modifica la RPT o bien porque aprueba una nueva RPT. Y como sabemos que la jurisprudencia, en este caso contenciosa administrativa, nos dice que la amortización es causa lícita, incluso también la jurisprudencia social, por tanto no hay despido. Pero la administración pública olvida una cosa muy importante. Recurrimos a la contratación temporal para cubrir una plaza reservada a funcionario. Esa plaza tenía que haber sido cubierta, si concurren los requisitos, por funcionario interino, no por un personal laboral. Recordad cuando hablamos del 8.2 del EBEP, hablamos de los distintos tipos de empleado público y hablamos de funcionario interino, junto con el funcionario de carrera, que ellos ocupan plazas funcionariales, dice así, mientras que luego está el personal laboral que ocupan plazas laborales. Bien, un segundo supuesto. Sería el cese del personal laboral indefinido no fijo por un concurso de traslado, pero aquí se da también, da la casualidad de que el trabajador ocupa, igual que el caso primero, una plaza de funcionario. Es un caso que analiza muy bien, por cierto, una sentencia el TSJ de Galicia de noviembre del año 2017. Y dice el TSJ, hay un despido, por la sencilla razón de que, primero, ya la jurisprudencia social viene diciendo que la extinción del contrato de un indefinido no fijo por concurso de traslado resulta que no es causa lícita de extinguir la relación laboral. Pero es que resulta que esta persona, trabajador, ocupa una plaza reservada a funcionario. Y es cierto que el concurso de traslado es entre funcionarios públicos y quien cubre la plaza es un funcionario público, pero no nos encontramos ante una cobertura reglamentaria de la plaza y por tanto el cese no puede ser válido. Como no es válido, existe un despido y como el despido incurre en defecto de forma porque la administración pública no acude o no observa los requisitos del 55.1 del estatuto, debe ser necesariamente calificado como improcedente con las consecuencias legales inherentes que se describen en el artículo 56 del estatuto. Todos lo sabemos. Bien, otro supuesto, un tercer supuesto. Cese de un trabajador indefinido no fijo por cobertura de la plaza por un funcionario nombrado tras haber superado un proceso selectivo. Esto es muy curioso también. Resulta que tenemos a un trabajador
que presta servicios en un puesto de trabajo aparentemente reservado para personal laboral y resulta que la administración pública convoca un proceso selectivo, pero no de personal laboral, sino para adquirir la condición de funcionario. Y la persona que supera ese proceso selectivo es nombrado funcionario y automáticamente tras el nombramiento se le dice, aquí tiene usted su plaza, y al trabajador indefinido no fijo se le dice, usted ha cesado porque hoy va a tomar posesión el funcionario de carrera recién nombrado. ¿Hay una cobertura reglamentaria de la plaza? No hay cobertura reglamentaria de la plaza. ¿Por qué? Porque no podemos confundir puestos de trabajo reservados a funcionarios con puestos de trabajo reservados con personal laboral. Pues el reglamento de la plaza sería cuando el puesto de trabajo ocupado por el indefinido no fijo es cubierto por otro trabajador que ha superado un proceso selectivo. Y no es nombrado funcionario, sino simplemente celebra un contrato de trabajo con la administración pública. No sé si estoy guiando mucho, pero bueno, en cualquier caso la ponencia la va a tener por escrito. Pues son mucha información, tan poco tiempo. Y luego tenemos un caso también muy curioso. El cuarto y último caso. Esto sí que es verdad que era, pues yo digo que la realidad, yo lo digo muchas veces, la realidad supera la ficción. Bien, fijaros, un centro hospitalario tiene que cubrir un puesto de trabajo reservado a médico con una especialidad médica determinada. Quiero recordar pediatría, no estoy muy seguro, pero bueno. Resulta que ese puesto de trabajo es ocupado por un trabajador temporal, en virtud de un contrato temporal. Es médico, pero concurre la circunstancia de que no reúne la titularidad, es decir, no reúne la especialidad médica que le permitiría desempeñar ese puesto de trabajo. Pero claro, podemos entender un poquito al hospital, porque resulta que de todos los candidatos que se habían presentado, ninguno tenía la especialidad médica. Por lo tanto, el hospital tenía o cubro ese puesto o me quedo sin puesto. Algo habrá que hacer. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que ese trabajador lleva prestando más de 6 años servicios. Ya pronto ya llama la atención, Llama la atención. Tiempo, yo creo que el hospital tiene tiempo de buscar a alguien, digo yo. Bueno, pero es que no tiene suficiente con eso y el hospital llega y dice al trabajador, usted va a ser sustituido por otro trabajador, otro médico, compañero suyo, que sí tiene la especialidad médica que se requiere para ocupar ese puesto de trabajo. Claro, ¿qué ocurre aquí? ¿El trabajador tiene o no tiene la condición de indefinido fijo? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente lleva mucho más tiempo del plazo máximo previsto legalmente para la cobertura de la plaza, que luego aludiremos. Ya por sí solo adquiere la condición de indefinido no fijo. Y resulta que, si es indefinido no fijo, solo puede ser cesado por cobertura reglamentaria de la plaza. El puesto de trabajo no ha sido cubierto reglamentariamente. El puesto de trabajo es cubierto por otro trabajador que actúa en sustitución del trabajador cesado. Por tanto, existe despido. Y esto, si lo llevamos con carácter general, podríamos decir, es cese ilícito, hay un despido cuando el personal laboral indefinido no fijo ocupa un puesto de trabajo sin la titulación exigida legalmente para ello y es sustituido por otra persona que sí tiene esa titulación. Por tanto, del centro hospitalario lo podemos sacar a cualquier otro ámbito de la administración pública, cualquier otro ámbito de una empresa pública. Bien, ahora, aprovechándolo de esta larga duración del contrato de interinidad por vacante, vamos a entrar en otro terreno un poco fangoso, que es el transcurso del plazo para la cobertura reglamentaria de la plaza, que sigue prestando servicio al trabajador temporal, da derecho a adquirir la condición de indefinido no fijo. Bien. Vamos a analizar un poco la evolución de la jurisprudencia. Ya lo decíamos al principio de la ponencia. Hay dos causas en las que, o dos tipos de vicios que invalidan el contrato temporal celebrado por el personal temporal que presta servicios en la administración pública, que justifica la adquisición o el reconocimiento de la condición de indefinido no fijo. El fraude de ley, que no voy a parar, y el segundo es el transcurso del plazo legalmente previsto para la cobertura reglamentaria de la plaza con respecto a los interinos por vacante. Bien, me centro en este segundo tipo de vicio, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué nos dice el Supremo.
hay que remontarse 7 años atrás, 2014, dos sentencias, 14 y 15 de junio de 2014. Que sienta un antes y un después, porque esto sirvió de precedente para una avalancha judicial de demandas. Tanto en Algeciras, cuando yo me fui, dejé un montón de demandas pendientes, como luego aquí en Almería me encontré también había la caja de Pandora. Pero bueno, ¿qué dice el Supremo en estas dos sentencias? Dice, vamos a ver, un trabajador interino por vacante, que lleva prestando servicios de manera interrumpida para la administración pública, en virtud del mismo contrato de trabajo, ocupando el mismo puesto de trabajo, durante más de 3 años consecutivos, da derecho a reconocimiento de la condición de individuo no fijo. Y el Supremo toma como referencia el artículo 70 de la LEBEF, del año 2007. Aunque es cierto que en el año 2015 la LEBEF, en su artículo 70, también conserva, si no recuerdo mal, también conserva la misma dicción, o prácticamente la misma dicción literal. Plazo de 3 años es la duración máxima para la ejecución de la oferta pública. Y es lo que decía el Supremo a decir, oye, 3 años tiene usted como máximo para cubrir reglamentariamente la plaza. Como no lo ha hecho, administración pública o empresa pública, tiene el trabajador adquiere la condición de indefinido fijo y no puede ser cesado salvo amortización de la plaza, como he visto anteriormente, o cobertura reglamentaria de la plaza. Pero resulta que esta doctrina está vigente 4 años. ¿Por qué? Porque llega la sentencia del TJUE 5 de junio de 2018, que siempre nos deja un poco a cuadro, por lo menos a mí, caso Montero Mateos, y nos dice, bueno, no nos dice nada, introduce como indicio que sirve para reconocer la condición de indefinido fijo la figura o el concepto, por decirlo de alguna manera, del contrato de duración inusualmente larga. Que esto ha dado un follón que pagué, unas discrepancias judiciales enormes, y esto no se aclaraba nadie, ni siquiera el Supremo. Lo que pasa es que los casos que llegó al Supremo eran fáciles. 20 años, 16 años eran fáciles. Ahora en su aplicación, cada TSJ ha hecho lo que ha querido, pues claro, ante esa seguridad jurídica, ante una falta de regulación, pero bueno. Contrato de duración inusualmente larga. Apartado 64 de la sentencia, por si tenéis curiosidad a la hora de leerla. Bien, el Supremo, que está atento a lo que va dictando el TJUE, llega a abril 24 de abril del año 2019 y dicta la sentencia. Y dice, oye, hay que rectificar la doctrina casacional del año 2014. Estábamos equivocados. ¿Y por qué estamos equivocados? Porque eso de los 3 años no se puede tomar como referencia para convertir a un trabajador temporal en un trabajador indefinido no fijo. Sino nos ha pegado un toque de atención el TJUE y por tanto solamente puede adquirir la condición de indefinido no fijo la persona que presta servicios durante un tiempo inusualmente largo. Contrato de duración inusualmente larga. Claro, pregunta que me surge a mí. ¿Qué se entiende por contrato de duración inusualmente larga? El TJUE no nos dice nada. ¿Por qué? Porque el TJUE no tiene la obligación de desarrollar nada. Es decir, simplemente el TJUE, a raíz de las cuestiones prejudiciales, que son consultas que le damos a los jueces nacionales de cada Estado miembro, responde si esa medida es válida o no es válida, si esto va bien, si esto va mal, pero no puede hacer más nada. Corresponde a los jueces y tribunales nacionales. Por tanto, corresponde al Supremo que acuña esa doctrina judicial, decir cuándo un contrato es de duración inusualmente larga. ¿Y qué hace el Supremo? No dar ninguna definición. Por tanto, nos encontramos ante lo que yo denomino concepto jurídico indeterminado. Dicho de otra manera, pues sábese quien pueda, y aquí pues, prueba suerte que a lo mejor le toca la monoto. Presente usted la demanda, que a lo mejor igual se le reconoce la condición de individuo no fijo. Pero bueno, claro, había sentencias, la sentencia que conoció el Supremo, 24 de abril de 2019, recordad que fue muy famoso porque se vio en la tele, era de una trabajadora de Galicia, de un ayuntamiento gallego, que llevaba más de 20 años. Más de 20 años consecutivos, yo creo que es una duración inusualmente larga, digo yo. Luego, posterior, dictó una sentencia que estimaba una duración de 16 años. Hubo muchas sentencias, por ejemplo, yo aquí en la de Granada, que me revocaron a mí, yo aplicaba lo que decía el Supremo en el año 2014, y decía que el Tribunal Supremo había dicho que mínimo 20 años, y a partir de 20 años hablaríamos para reconocer la condición de individuo no fijo. Imaginaros el desastre que esto puede dar lugar. Pero bueno, el Supremo no estaba contento y viene a complicar más la cosa. Sentencia de 6 de febrero del año 2020. 6 de febrero de 2020. Y el Supremo no puede computar a los efectos de lo que se debe entender
por un contrato de duración inusualmente larga, los periodos de tiempo que han estado suspendidos, las convocatorias públicas, es decir, la oferta pública que no se puede ejecutar por las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado que se han ido dictando. Si no recuerdo mal, ya hablo de memoria, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y creo hasta 2017. Pasa en 2018 cuando se vuelven a publicar nuevas plazas. Bien, pues claro, imaginemos, uno que lleva, a lo mejor, pues si partimos de idea, 16 años, ya es tiempo suficiente para entender contrato de duración usualmente larga, pues si esos 20 años o 16 años le quitamos 2012 a 2017, van 6 años, pues se queda con 14 años el trabajador. Con 14 años tampoco tiene condición de indefinido fijo, aun cuando llevaré 20 años prestando servicios en la administración pública. Por lo tanto, esto no hace sino más que reversar un poco el tema. Bien, es cierto que podemos decir, ¿qué es un contrato de duración usualmente larga? Pues aplicando el léxico, podemos decir, bueno, pues es un contrato cuya duración excede de lo que es usual. Bien, pero la pregunta o el interrogante que me surge a mí y que a día de hoy no he encontrado respuesta lógica alguna, ¿qué se entiende o cuando hablamos de duración usual de un contrato de interinidad? Bueno, la suerte que tenemos, por lo menos yo como juez, es que esta doctrina ha cesado con la reciente sentencia de 28 de junio de 2021, seguida posteriormente por sentencias también de la misma fecha, 28 de junio, 30 de junio, y la última, por lo menos publicada, que yo tenga conocimiento, 22 de julio de 2021. Bien, el Supremo lo que hace es nuevamente acatar la nueva doctrina judicial comunitaria, sentencia del TJUE 3 de junio del año 2021. Claro, y aquí ya el Supremo parece ser que ya no habla de contrato de duración inusualmente larga. Pero sí que podemos traer 3 consideraciones importantes que nos van a ayudar a comprender la sentencia del 28 de junio de 2021. La primera consideración es que, dice el Supremo, la duración del contrato de interinidad por vacante no puede exceder más del plazo previsto por la norma legal o convencional, ojo, sobre todo para las empresas públicas o norma convencional específica para la cobertura alimentaria de la plaza. Luego el Supremo dice, no me olvido de que es posible que no haya norma convencional, pero norma legal o convencional específica, que para una administración pública, o en el caso de la empresa pública no hay ninguna norma legal, hay o no hay convenio colectivo, y si hay convenio colectivo, pues bye bye. Y si hay convenio colectivo y no se dice nada, bye bye. Dice el Supremo, vamos a ver, para aquellos casos en los que no hay una norma legal o convencional que fije el plazo para la cobertura de la cobertura alimentaria de la plaza, hay que acudir al artículo 70 de la LEBER y entra en juego de nuevo el artículo 70 de la LEBER que ya en 2014 sería de base de referencia al Supremo para llegar a la misma conclusión. Por lo tanto, 3 años. 3 años de ejecución de oferta pública, pasa los 3 años, el trabajador sigue prestando servicios indefinido no fijo, no automáticamente. Hay que acudir a la vía judicial. No nos queda de otra. Y luego la tercera y última consideración, que es muy importante. Y yo creo que aquí sí que es verdad que por la redacción de la sentencia del Supremo, yo creo que le tuvo que hacer daño. Le tuvo que hacer daño porque daba a entender que como que el TSJ de Madrid, que era el que planteó la cuestión prejudicial, que da lugar a la sentencia del 3 de junio de 2021 del TJUE, como que no había sabido explicar muy bien la jurisprudencia de la Sala Cuarta. Pero bueno, a lo que voy, a lo que a nosotros nos interesa es la última consideración. Y del Supremo. Bueno, ya sí que es verdad que el cómputo del plazo, pero no sirve, mejor dicho, el cómputo del plazo para la cobertura reglamentaria de la plaza no se puede ver interrumpido por los periodos de tiempo en los que ha estado suspendido la oferta pública, la convocatoria, las convocatorias, los distintos procesos selectivos. Recordad que antes decía el Supremo, ojo, que cuando ha estado suspendido por la Ley de Presupuestos General de Estado del año 2012 hasta 2017, la convocatoria de procesos selectivos, eso no servía para decir si el contrato es de larga duración, de larga duración, perdón, de duración larga inusual. Por tanto, ahora el Supremo rectifica esa jurisprudencia y por tanto entiende que el hecho de que haya estado suspendido ese periodo de tiempo, durante esos años, la convocatoria pública
no sirve para interrumpir el cómputo de plazo para cobertura alimentaria. Y lo dice en base a una idea que yo lo defendí hace ya unos años. No supone, bueno, lo defendí, pero el TSJ me ha dado cada palo que para qué. Pero bueno, yo decía que no supone un incremento presupuestario. No supone que no hace falta ser muy listo. Si tú convocas un proceso selectivo, la persona repartitiva paga tasas. Pero es que si tú no convocas el proceso selectivo, el personal laboral indefinido fijo sigue prestando servicio. ¿O me equivoco yo? Y si convoca el proceso selectivo, el personal laboral sigue prestando servicio hasta que se cubre reglamentariamente la plaza. Y mi pregunta era, por entonces, ¿qué incremento presupuestario supone? Por lo tanto, yo creo que no había una justificación legal para coger esa doctrina jurisprudencial del año 2020. Pero sí que ya podemos decir que cada año, a finales de junio de 2021, esa doctrina ya se ha quedado sin efecto. Bien, vamos un poco adelantando cuestiones y surge ahora el tema de la indemnización de indefinido fijo que ve o que ha cesado por cobertura reglamentaria de la plaza. Antes hemos hablado de la indemnización por amortización de la plaza. Ahora nos queda tocar el tema de la indemnización, por si tiene o no tiene derecho a percibir indemnización indefinido fijo por cobertura reglamentaria de la plaza. Bien, también ha habido aquí cierta polémica jurisprudencia y una jurisprudencia vacilante a mi modo de ver. La jurisprudencia tradicional decía lo que decía para la amortización. No tiene derecho a percibir indemnización. ¿Por qué? Porque no existe un despido, ese es el lícito. Bien. Pero luego hay una segunda etapa en la que el Supremo dice, bueno, pues hay que abonar una indemnización equivalente a la del 49.1c. Es decir, hay que abonar la misma indemnización que se abona al personal temporal de obra o servicio o personal eventual, contratado eventualmente. Bien, y luego va subiendo el escalón el Supremo y llega a la conclusión. Bueno, pues ya a partir de 2017 entiende el Supremo. El cese hay que indemnizarlo con 20 días. 20 días de salario por años de servicios prestados, equiparando ese cese a un despido objetivo. Pero, ojo, el cese es lícito, no existe un despido, lo dice el Supremo. Pero dice, ojo, de alguna manera hay que indemnizar a ese trabajador con el abono de una indemnización. Y por tanto, bueno, si acudimos al instrumento jurídico laboral, podemos encontrar cierta semejanza con la figura del despido objetivo. Por tanto, si para el despido objetivo la indemnización es de 20 días, pues bueno, pues hasta que se condene a la administración pública al abono de la indemnización prevista en el 53.1.b del Estatuto de los Trabajadores. Ya no hay problema alguno a partir de la última doctrina jurisprudencial que he citado, en el que se obliga, a partir del 28 de junio de 2028, se obliga a abonar la indemnización de 20 días. Ojo, y ya me queda un poquito, dame 5 minutitos. Ojo, porque yo aquí estoy hablando del personal laboral indefinido no fijo. No nos confundamos, porque también ha habido durante algunos años mucha confusión por parte de la Sala Cuarta, no solamente por los profesionales ni por los jueces de distancia, ni la suplicación. No confundamos con el cese del personal interino por vacante. ¿Por qué? Porque en estos supuestos el Supremo a día de hoy ya existe una jurisprudencia unánime a la hora de afirmar que el cese no da derecho al abono de la indemnización. El contrato de indemnización por vacante es válido, es lícito, el cese lo es por cobertura reglamentaria, no hay despido y usted no tiene derecho al abono de una indemnización. Y ello no constituye causa de discriminación con los trabajadores fijos, tampoco con los trabajadores temporales por contrato de obra o servicio o contrato eventual. Y lo dice el Supremo a raíz de la sentencia del TJUE del caso Diego Porras 2, de 2018, en noviembre de 2018. Recordad que se lió bastante bien la cosa con la sentencia del caso Diego Porras 1, que dijo el TJUE de manera muy equivocada, muy errónea, y luego rectificó en 2018, cuando se dio cuenta de que había metido la pata, rectificó. En 2016 decía, hay discriminación entre los trabajadores interinos por vacante que cesan en la prestación de servicios con respecto a trabajadores fijos que sí se van con una indemnización por despido por el cese anticipado en el puesto de trabajo. Claro, ¿qué ocurre aquí? Que claro, que el TJUE luego analiza la cuestión y dice, bueno,
es que realmente discriminación como tal no lo es, no lo existe. Esa es la doctrina que acoge luego el Supremo en el año 2018 y por tanto ya no hay ningún problema en ese sentido. Por tanto, el cese, en resumidas cuentas, para no liarnos mucho, cese de indefinido no fijo da derecho al abono de 20 días de salario. Y el cese de interino por vacante no da derecho al abono de indemnización alguna, ni siquiera la de los 12 días del 49.1.c. Y ya sí que verdad, y os prometo que termino con la última cuestión. Medidas. ¿Qué medidas hay que tener en cuenta para prevenir y sancionar el abuso en la contratación temporal? Esto yo creo que es importante, sobre todo a la hora de que la demanda lo vaya pidiendo. Bien, vamos a tener en cuenta, o partimos del artículo 1 de una directiva comunitaria, que es la directiva del Consejo de Europa 28 de junio de 1999 sobre el acuerdo marco sobre contratos de duración determinada. Nos dice, oye, los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias que sean eficaces para prevenir y sancionar el abuso en la contratación temporal. El TJUE, cuando interpreta este artículo, nos dice varias cosas. La primera es que corresponde a los Estados miembros decidir qué tipo de medidas adoptar. ¿Qué ocurre? Que en España el legislador ha hecho caso omiso. En segundo lugar, ¿qué nos dice el TJUE? Dice, oye, son los jueces nacionales, los jueces de cada Estado miembro, quienes deberán valorar las medidas que resulten eficaces para luchar contra esta lacra social, especialmente en el ámbito de las administraciones públicas. Y el TJUE, pues va, a raíz de cuestiones perjudiciales, va adelantando qué posibles soluciones se pueden adoptar, cuáles son las medidas que se pueden adoptar. Y yo traigo una sentencia del TJUE del 19 de marzo del año 2020, que nos da 3 posibles medidas. Bueno, 3 posibles no, yo diría que son 3 medidas que se tienen que adoptar conjuntamente, pero bueno, segundos casos. El reconocimiento del indefinido no fijo. En segundo lugar, sería obligar a la administración pública a cubrir reglamentariamente la plaza, por lo tanto, a convocar un proceso selectivo. Y en tercer lugar, abonar al trabajador una indemnización equivalente por despido improcedente, lo dejo estar ahí, en caso de cese. Eso, si vais a la sentencia, lo vais a encontrar. Una lectura detenida de la sentencia lo encontráis. Bien. Ahora bien, lo que dice la jurisprudencia comunitaria es que no se puede obligar a un Estado miembro a adoptar una medida que resulte contraria, bueno, no puede adoptar una medida con ocasión de la interpretación del artículo 1 de la directiva que resulte contraria a su ordenamiento jurídico interno, a norma nacional. Esto me sirve a mí, sirve al Supremo, creo yo, para llegar a la convicción de que hoy en día, que sale en la televisión de vez en cuando, el personal temporal que lleva muchos años prestando servicios, pidiendo que se nos reconozca la condición de fijo y que yo ya tengo una avalancha de demandas, no se puede reconocer la condición de fijo al amparo de la directiva comunitaria. ¿Por qué? Porque conculca con los ordenamiento jurídico interno, artículo 55 de la ley, artículos 23.2, 103.3 de la Constitución española. Bien, ahora, ¿cuáles son las medidas? El Supremo, la última medida, la última solución que nos da es la que he dicho referencia antes, 20 días. Y yo digo, si el Supremo ya en el año 2017 hablaba de abonar una indemnización de 20 días en caso de cese, lo que mantuvo en el año 2018 y a raíz de la última sentencia del TJUE, 3 de junio, lo reitera, aunque con otros argumentos distintos, en la sentencia del 28 de junio, yo lo único que puedo decir es, si en el año 2017 ya se preveía el abono de la indemnización de 20 días, yo entiendo, o por lo menos lo que yo veo en la práctica judicial, es que no se ha reducido la lacra de abuso en la contratación temporal en el marco de las administraciones públicas. Por tanto, ¿qué me dice a mí esto? Que los 20 días no es, o la iniciación de 20 días no es suficiente para evitar seguir acudiendo a la contratación temporal fraudulenta. Bien, entonces, partimos. ¿Qué nos dice el Supremo? Y así que verá que termino. ¿Qué nos dice el Supremo a día de hoy? Primero, hay que reconocer la condición de indefinido no fijo, convocar el proceso selectivo y cubrir la plaza reglamentaria dentro del plazo legalmente previsto, legal o convencionalmente previsto, y en tercer lugar, abonar la indemnización de 20 días. Eso es lo que dice el Supremo. Un humilde juez de la instancia propone otras medidas que hay que añadir a las ya previstas por el Supremo. La primera, aplicación analógica al ISO. Y digo, vaya por delante, que yo ya lo hice hace unos años y el TSJ me lo han tumbado. Sin ningún razonamiento, las cosas como son. Sí que es verdad que la letrada que lleva el sindicato ha recurrido al Supremo y a ver por dónde sale el Supremo.
Bien, aplicación analógica de la LISOS. ¿Por qué? Vamos, si acudimos al artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 5/2004 de agosto, nos dice que es infracción o constituye infracción grave en materia de relaciones laborales el fraude de ley en la contratación temporal. Si analizamos el supuesto de hecho, yo saco dos conclusiones. ¿Qué sanciona la LISOS? Sanciona que el contrato temporal no haya observado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos legal y reglamentariamente. Fraude de ley. Pero en segundo lugar, también sanciona el hecho de que el contrato no respete la duración máxima prevista. Y esta segunda posibilidad me sirve a mí para el caso que hemos planteado de los interinos por vacante que llevan prestando servicios más allá del plazo legalmente visto para la cobertura reglamentaria de la plaza. Fíjese si es posible o no la aplicación analógica de la LISOS. Ahora, ¿en qué nos movemos? ¿Qué franja o quantum iniciatorio nos movemos? Artículo 40, sanciones. Artículo 40, la LISOS. Mínimo 752 euros, máximo 7.500 euros. A día de hoy, ahora lo aclaro esto. Criterios de graduación, artículo 39. Yo entiendo que por la gravedad de la cuestión y teniendo en cuenta que tenemos un artículo 1 de una directiva comunitaria que nos dice que hay que adoptar medidas eficaces para luchar contra el abuso de la contratación temporal, no hay problema alguno para fijar la sanción en su grado máximo, 7.500 euros. Es decir, hay que ver si el contrato temporal que estamos analizando se ha celebrado a partir del 1 de octubre de 2021 o antes. ¿Por qué? Porque si es a partir del 1 de octubre, podemos imponer máximo 7.500. Si es antes, lo máximo 6.251, porque con la ley de la nueva ley de teletrabajo, que regula el trabajo a distancia, se incrementan las sanciones, pero hay que estar a la disposición transitoria de la misma. Y ya para terminar, está también la posibilidad de abonar. Yo lo defiendo, pasa que no lo quiero meter en la ponencia porque si no me estaríamos aquí toda la tarde. Yo soy un defensor de que el cese del indefinido fijo sea de sancionar, y digo el cese bien por la amortización o por cobertura reglamentaria, por si no estamos hablando de un despido improcedente. Hay que sancionarlo con la indemnización equivalente a un despido improcedente. Y aún así ya veríamos si tiene entidad suficiente para evitar esa lacra del fraude en la contratación temporal. Y otra posibilidad, y ya pongo fin, es acudir o bien optar por la aplicación analógica. Esto a lo mejor puede superar un poco algo absurdo, pero tiene su razón de ser. Aplicación analógica del baremo de accidentes de circulación. Baremo que se contiene en la ley 35/2015 de 22 de septiembre. Artículo 107. Contempla la indemnización por perjuicios morales por pérdida de calidad de vida. Si analizamos este artículo, que es un poco largo, vemos que lo que tiene por objeto es indemnizar los daños morales que se origina al trabajador, a la persona, al accidentado, a raíz de las secuelas que sufre, que le imposibilitan seguir realizando las actividades de la vida diaria, incluyendo el ocio, incluyendo actividades sociales, incluyendo la actividad laboral. Y yo me pongo en la piel de la persona que lleva toda su vida prestando servicios en virtud de un contrato de interinidad o cualquier otro contrato temporal en la administración pública, que lleva 30, 40 años. Y hay casos. No son muchos, pero hay casos. Esa persona que le dice su puesto de trabajo ha sido cubierto reglamentariamente y por tanto usted se va a la calle y como máximo tiene derecho al abono de una indemnización de 20 días, evidentemente esa persona tiene muy difícil acceder al mercado laboral, a un mercado donde nunca ha estado incluido porque ha prestado servicios siempre en la administración pública. Un mercado donde ella tiene una edad con la que no cuenta y además adolece de una cosa, que es experiencia profesional. Por tanto, esa persona prácticamente está condenada a esperar unos años en el paro, a cobrar los doñitos y después verse con una mano delante y otra atrás, cobrar subsidios hasta que pueda acceder a la jubilación. Habría que pensar en indemnizar a esa persona y, ¿por qué no?, acudir a la aplicación analógica del baremo, que yo creo que sería una posible solución para dar cumplimiento a la finalidad que se contiene en el artículo 1 de la directiva comunitaria que he hecho referencia anteriormente. Y ahora sí, ya así termino. Y gracias. Muchísimas gracias, Diego. Hay aplausos aquí entre el número. ¿Se me oye a mí? Sí. Se te oye a ti y el aplauso también he escuchado un aplauso. Sí, el público asistente, que son en torno a 10 o 12 personas aquí,
se acopla el sonido. Bájalo un poco, por favor. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecerte tu participación. A mí personalmente me alegra mucho volverte a ver. Sabes que en esta plaza se te valora y se te aprecia y has dejado un recuerdo magnífico y personal y profesional. Es un tema complejo, un tema que está vivo además, ¿no? Un tema que empezó siendo una creación jurisprudencial, luego pasó a tener ser una cuestión legal, luego viene el TJUE y lo afina un poco, y ahora parece que viene otra reforma legal que además está produciendo un debate interesantísimo, ¿no? Hay algunas propuestas de incorporar a la administración por la puerta de atrás a las personas, otro, en fin. Yo coincido contigo en lo que tú hablabas de la dificultad de soslayar los principios constitucionales a la hora de convertir lo que es una creación del indefinido no fijo en otro tipo de figura magistrales. Por tanto, hay que ir a otro tipo de soluciones. Bueno, es un tema que está vivo, es un tema que está abierto, es un tema polémico y es un tema que nos va a permitir muchas preguntas y respuestas. Yo ya abro la palabra a los espectadores, tanto que están online, en torno a 20 y tantas personas, como los que estáis aquí presencialmente, para que aprovechemos esta oportunidad y hagamos todas las preguntas que nos apetezca. Ahora mismo lo que veo son felicitaciones, ¿eh? Excelente, magnífica ponencia, ¿vale? Eso lo compartimos todos y lo que vamos bueno, incluso hay alguno que dice, ha sido una ponencia, con perdón por la expresión, cojonuda. Muchas gracias al magistrado Gran Trabajo. Lo dice literalmente. No estoy gracias a vosotros por haberme escuchado con lo pesado que soy yo y lo mucho que hablo. Sí. Bueno, a los compañeros y compañeras que estáis presentes, las preguntas podéis hacerlo bien levantando la mano y yo os daría entrada de voz. Podéis hacerlo a través del chat o incluso a través de aquellos que sois miembros de la asociación y tenéis los teléfonos a través del WhatsApp del presidente o del mío. ¿Hay alguna pregunta aquí? Una que además yo creo que afecta a algún tema que has tocado en tu ponencia y que tiene cierta repercusión local, y es si otorga valor absoluto a la RPT tras su aprobación o modificación a efectos de amortización de plazas del personal laboral. Perdón, repite que me perdí un poco. Si otorga valor absoluto a la RPT tras su aprobación o modificación a efectos de amortización de la plaza del personal laboral. Vamos a ver, evidentemente, vamos a ver. La RPT abarca tanto puestos reservados para funcionarios públicos como para personal laboral. O igual la RPT afecta solamente a uno o a otros, no tiene que ser conjuntamente. Es cierto que es materia administrativa, pero yo recuerdo que la primera que me tuve que enfrentar a una RPT era en Tarragona, de un ayuntamiento, con la crisis económica que pasamos, aquella crisis del año 2007-2008 que llevó a 2011, que eso fue una locura. Me acuerdo, claro, a mí sí me planteaba, una cosa que me planteaba era la nulidad de la RPT. Porque claro, amortiza las plazas de no sé cuántos trabajadores en el ayuntamiento, claro, a la hora de discutir, a la hora de decir hay un despido, tendrás que discutir la validad de la RPT. Porque si no te queda con una mano delante y otra atrás. Claro, en el laboral yo resolví que se podía resolver a efectos prejudiciales en la sentencia de despido la validez o no de la RPT, sin perjuicio de que luego igual se hubiera impugnado en los contenciosos administrativos y los contenciosos administrativos diga es válida o no es válida. Y yo puedo decir que a lo mejor no es válida y hay un despido y en el contencioso administrativo decir es válida. Y no pasa nada porque son órdenes jurisdiccionales totalmente distintos y no se vulnera el principio de seguridad jurídica porque hay sentencia antigua del Constitucional con respecto al recargo de prestaciones y con respecto a la impugnación de actos administrativos en materia sancionadora cuando la competencia era del contencioso administrativo. Pero eso sí, la RPT afecta a uno o a otro o a ambos conjuntamente y si hay una amortización como tal, es decir, se modifica o se aprueba una RPT en donde no aparece ya ese puesto de trabajo que está siendo ocupado por la persona, en el caso que a nosotros no incumbe, personal laboral, indefinido no fijo, evidentemente hay un cese, porque que ya no puede seguir prestando servicios, no existe el puesto de trabajo. No se puede dar ocupación efectiva. Hay que comunicarle el cese. Eso sí, muy importante. Que la administración pública no se lo olvide comunicar el cese y por qué el cese. Y por tanto ese cese es lícito.
El trabajador luego puede decir, hay un despido, ¿por qué? Porque de repente la modificación o la aprobación no es válida. Pero ya habrá que discutirlo. No sé si has respondido la pregunta, no lo sé. He perdido el sonido, lo he perdido. No lo has perdido, es que yo lo había apagado para que no se acoplara. Me imagino que sí, que me ha hecho la pregunta, no hace una repregunta, es que ha quedado manifiestamente clara. Me comentan por aquí, o hacen una pregunta, es un poco más sobre el proceso, si se puede tener la ponencia por escrito. Yo estoy... efectivamente, y además está la grabación y quiero agradecerle a Diego que nos haya autorizado la grabación de la ponencia, que estará disponible en la página web de la asociación para todos los socios. Yo veo bien que esté grabada la ponencia porque yo cuando escribo una ponencia, yo escribo lo que es el guión de la película, pero luego, claro, luego lo que se graba no suele ser idéntico al guión. O sea, yo voy improvisando, voy introduciendo cosas. Es bueno que se grabe y es bueno también que tengáis la ponencia. Entre otras cosas, que hay muchísimas sentencias que yo no he citado muchísimas sentencias que las tenía ahí, con el número de sentencias, con el número de recursos, sentencias con fecha y número de recursos, que vaya al buscador de jurisprudencia, la tenéis. O sea que... Conozco de tu rigurosidad y tu rigor a la hora de hacer los planteamientos y por eso preferimos tenerlo por escrito porque además seguro que nos va a enriquecer mucho más. Y una pregunta más que se plantea, es una figura que no sé dónde encaja de las varias que se han planteado y que es posible que en un futuro vaya a más. Es el tema de cuando se revierten las concesiones públicas a la administración. Parece ser que ya hay una tendencia de que nos estamos dando cuenta de que lo público funciona al menos tan eficientemente como lo privado y en muchos casos más, y está habiendo un proceso más acelerado de reversión de concesiones públicas, de agua, etcétera, a lo privado. El rescate. Ahí había una figura que era la del indefinido no fijo a extinguir, creo recordar. Bueno, eso es una cosa rarísima, ¿no? La figura del trabajador, la persona trabajadora que se revierte a la administración, bien sea a una empresa pública, entonces no hay problema, o bien sea a la propia administración porque vaya a ejercer el servicio por medios propios, ¿dónde encaja esa figura? Vamos a ver, la pregunta es muy buena porque fíjate, para llegar a la conclusión de la materia de la ponencia, previamente hay que ver si ha habido una sucesión, primero si hay reversión de la contrata y si hay sucesión de empresas. Fijaros qué cosa más curiosa, ¿eh? Claro, hay reversión de la contrata, el rescate. O sea, hoy en día reversión es una palabra utilizada por la jurisprudencia, pero al fin y al cabo, en términos administrativos, creo que se dice el rescate. El ayuntamiento ha rescatado servicios municipales de agua o la limpieza de playa, ¿no? Que eso está ocurriendo cuando hay muchos follones, rescata el servicio. ¿Qué ocurre? Claro, aquí hay que analizar primero si la revisión del servicio ya consigo una sucesión legal de empresas, es decir, de 44 estatutos. Es decir, si hay una transmisión de elementos personales y de elementos elementos patrimoniales. Claro, si resulta que el ayuntamiento en cuestión, que es lo que nos pide a nosotros más próximo, ¿no? Revierte el servicio de limpieza de las playas, claro, tendrá que decidir si ese servicio, porque ese servicio lo presta directamente o lo presta a través de una contrata porque es obligatorio, o sea, es algo inherente a su competencia municipal. Tendrá que decidir si lo hace con personal propio, que puede ser personal que ya tenga, o personal que contrate ad hoc, ojo, o si lo hace con el personal que ya ha prestado servicios en la contrata que rescata. Si opta por la segunda posibilidad, hablaremos de una sucesión legal de empresas. O incluso también se ha podido dar la posibilidad, y se ha discutido mucho, el caso de la transmisión de elementos patrimoniales. Pues claro, lo lógico es que la empresa aquí en Almería, ¿no? FCC Medio Ambiente, que lleva playa, que lleva jardinería, lleva parque, lleva no sé cuántas cosas más, basura, etcétera. Lo lógico es que coja sus camiones de limpieza, su cepillo y no sé cuánta historia, lo lógico digo yo, y se vaya. Y no hay una transmisión de elementos patrimoniales. Hombre, si los cepillos siguen siendo utilizados en los vehículos por el ayuntamiento, ni problema. En la reversión, porque estoy hablando así un poquito, pensando en lo que es la reversión, en la reversión puede existir la posibilidad de que la transmisión de elementos patrimoniales y pase por alto.
Y es que, por ejemplo, la nave, donde se guardan toda la maquinaria, etcétera, es de titularidad municipal. Simplemente cede el uso a la contrata el ayuntamiento. Eso ocurre, ojo. Y es un indicio que sirve para determinar que existe una transmisión de elementos patrimoniales. O que los vehículos fueron puestos a disposición o fueron cedidos por el ayuntamiento, porque si el ayuntamiento inicialmente llevaba el servicio de limpieza de playa y luego llega un momento y dice, bueno, me lo quito del medio y que venga una empresa y que acarrea para que aguante a los trabajadores. Eso también ocurre. Luego realmente se va a la empresa, pero tiene que devolver los camiones. Hay una transmisión de elementos patrimoniales. Por lo tanto, tanto en uno como en otro caso, habría sucesión de empresas. Si hay sucesión de empresas, el 44.2 sale hay que estar las consecuencias de la sucesión legal de empresas. 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, que nos dice que la empresa entrante, en este caso sería la administración pública o la empresa pública en cuestión, que sería la cesionaria, la empresa entrante, tiene que subrogar a los trabajadores de la empresa saliente, la cedente, si hay una transmisión de la entidad económica o unidad productiva, creo que habla el TJUE. Tiene que subrogarlo. ¿Y la subrogación qué implica? Reconocer derechos o obligaciones, retribuciones, antigüedad, existencia de relación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, me encuentro que un trabajador presta servicio para la empresa privada y resulta que nunca prestó servicio antes para la administración pública, para el ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Recordad cuando hablábamos al principio de la ponencia, ¿qué es empleado público? Y luego excluimos de la concepción de empleado público la persona que presta servicio a la administración pública, pero fuera de la estructura organizativa, la externalización de los servicios. Esto es un claro ejemplo. Pero si estamos ante una sucesión legal de empresa en la que la jurisprudencia comunitaria y ya el Supremo lo dice de hace años, oye, que la figura de cedente cesionario es aplicable tanto para personas físicas, personas jurídicas públicas y privadas. Por tanto, administraciones públicas. Se incluyen, pues, excedente y cesionario. Si existe esa transmisión, existe esa sucesión de empresa, evidentemente, ese trabajador que fue contratado originalmente por una empresa privada que no tiene la consideración de empleado público, tiene que pasar a prestar servicios directamente para la administración pública porque hay una sucesión de empresas. La administración pública se tiene que subrogar sus derechos y obligaciones. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues a priori, la administración pública, ¿qué va a hacer? Mira las condiciones laborales del trabajador. Usted tiene un contrato de obra, el servicio determinado, celebrado en fecha tal, pim, 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 pim. Muy bien. Pues yo, ¿qué le voy a reconocer? Nos vamos a la figura del personal laboral, 11 de la vez. Fijo, indefinido no fijo, temporal. El trabajador, que va a ser el 100% de los casos, se va a reconocer como personal laboral temporal. Y una vez que el trabajador pasa a prestar servicios para la administración pública, el ayuntamiento, el ejemplo que estamos poniendo, lo que tendrá que hacer es decir, oye, ¿el contrato es fraudulento? Sí. Pues ahora lo voy a hacer, ya no voy a reclamar frente a la empresa privada que me contrató, porque yo ya, ¿quién es mi empleador? Mi empleador es la administración pública. Tendré que reclamar a la administración pública, ¿para qué? Para que me reconozca ¿qué? La condición de indefinido no fijo. Muy bien, pues creo que queda absolutamente claro. La pregunta no era fácil, además me viene muy bien porque es un caso que voy a tener próximamente, además de una huelga de un servicio público de estas características. Tú ya conoces cómo se dan las cosas en esta comarca, así que me viene estupendamente bien la información. Pues creo que no hay más preguntas, estamos a las 7:15, creo que la extensión ha sido suficiente. Lo curioso además, y lo que me congratula muchísimo, es que el mismo número de personas espectadoras que estuvieron al principio están al final, es decir, que todo el mundo ha aguantado hasta el final las casi 2 horas de ponencia, y eso habla muy bien de la ponencia. Y ya para cerrar, sí le voy a volver a dar la palabra al presidente de la asociación, a Félix Vilche, para que, bueno, haga el cierre del acto. Y yo, bueno, no me queda más que mandarte un abrazo y espero que nos podamos ver aquí próximamente ya personalmente, ¿vale? Muchas gracias, Diego. Me permití decir que el cariño es recíproco. Yo me acuerdo mucho, tengo mucho cariño de mi caso con Algeciras, me acuerdo mucho de mi juzgado y de la gente que tenía, me acuerdo mucho también de los profesionales, y la verdad que me fui con un recuerdo muy grato de Algeciras. Por eso, cuando me acordaste de mí a la conferencia, la verdad que me dio una alegría inmensa. Y ahora, después de 4 años que se acuerden de mí, ostras, esto es importante para mí desde el punto de vista personal.
Y luego lo de dar conferencias, a mí que me encanta. Yo cuando siempre me llaman, nunca sé decir que no. Es una cosa que lo vivo. O sea que contad conmigo a veces que queráis, de ponente, incluso de oyente. Si yo me adapto. O sea que contad conmigo siempre que queráis y podáis. Así que os digo de verdad que muchas gracias por la atención. Recuerdo a los que no veo y recuerdo también a los que no hayan querido o podido asistir, y espero que si alguna vez voy a Algeciras o por aquí por Zoom, que se apunte, que se anime y enlazamos un debate jurídico, que es lo que me gusta a mí. Fantástico, sin duda. Muchas gracias por todo. No puedo cerrar la jornada sin reiterar la felicitación que te ha formulado Emilio. A todos los asistentes, muchas gracias por vuestra presencia. A los asistentes por Zoom, de la misma forma. Recordaros que los meses de octubre y noviembre tendremos actividad formativa. Os propongo que hagáis las propuestas que consideráis oportunas, de mayor interés para vosotros, y dejaremos el mes de diciembre para alguna reunión de carácter lúdico de confraternización entre compañeros. Nada más, que la salud os acompañe. Diego, muchísimas gracias por todo, y a todos los demás, buenas tardes. Para mí es un placer. Un placer. La verdad me ha encantado, he estado súper a gusto. A ver, un poco frío porque no os veo, claro, y no puedo saludar, pero a ver si hay oportunidad de que me invitéis a alguna conferencia, que yo me voy corriendo para Algeciras porque tengo muchas ganas. Así me obligo a ir a Algeciras porque tengo muchas ganas, y además tengo ganas de veros y de compartir con vosotros. Pues no dude que lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Muchas gracias. Pues nada, que vaya muy bien, y mi mejor deseo para todos. Venga, buenas tardes. Hasta la próxima y que sea muy pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, adiós.